Y ya estamos de vuelta con una super leyenda, siguiendo nuestra línea de este año de 8.8 leyendas Sandbox, y me refiero a Renault, Renault de Razón. Ah, ah, espero haber dicho bien su apellido, pero ¿quién es Renault? Renault es el cofundador y CTO de Tenable. Renault es el director de tecnologías de Tenable y es el autor original de la ampliamente usada y reconocida por todos nosotros Nessus, el escáner de vulnerabilidades más ocupado, yo creo, y uno de los más antiguos. Y Renault continúa contribuyendo a la comunidad de seguridad global, incluida la participación como orador invitado en muchas charlas, conferencias de ciberseguridad durante el Foro Económico Mundial en Davos, por ejemplo, en 2019 y 2020. Es autor de varias patentes también relacionadas con el escaneo de redes y seguridad y la publicación de su trabajo en una variedad de respetados libros y revistas. Ya en 2019, SC Media reconoció a Renault como un visionario de los últimos 30 años. Así que de verdad para nosotros es un orgullo y un honor tener a Renault hoy día con It is an nosotros. honor for me Renault, to welcome introduce you. to 8.8 Fuerzas Muchas gracias Armadas por estar aquí, or gracias por tu 8.8 apoyo. Army Force. And I tell you, it's an honor to No, me gracias to por introduce invitarme, es un you. honor para mí estar Welcome acá. and thank you so much for your time. Fantástico, puedes empezar cuando quieras. Hola a todos, soy Renaud Derazón. Yo soy CTO y cofundador de Outramble. He estado en esta industria por 20 años, ya casi 30 en realidad. Y hoy me gustaría hablar un poco más acerca de la historia de Nessus y cómo hemos visto que el mercado ha ido evolucionando en los últimos 20 años. Entonces, va a ser un poco de visión en retrospectiva y después vamos a mirar hacia el futuro también. Por favor, si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer. Vamos a tener de todas maneras 10 minutos de preguntas y respuestas al final. Antes de empezar, si no saben lo que es Nessus, es un escáner, es una herramienta que se conecta a una red y va a identificar lo que pasa en la red y básicamente nos va a decir qué está mal configurado, qué debilidades hay en la red. Yo empecé con Nessus en 1998, entonces antes de pasar a eso, en 1998, en esa época, la industria de seguridad estaba muy fragmentada. No había NPD, no había este tipo de cosas. Me acuerdo que estaba suscrito a listas de información y así era como uno iba sabiendo qué pasaba con suscripciones de este tipo. Y por mi parte, en esa época, yo tenía como 17 años, estaba en el colegio todavía. Estaba interesado en la seguridad, estaba interesado en la programación. Entonces lo que yo quería hacer era escribir, hacer una herramienta que le ahorrara a la gente tiempo al mantener un registro de las diferentes dinámicas y decir cuál era la que tenían que aplicar a su red. Así es como se aplicó Nessus. En ese momento yo me inspiré con una herramienta que se llamaba Seiden. Seiden fue el primer escáner en ese momento. Entonces, cuando lo probé en 1998, fue difícil el confiar en muchos binarios y en los sistemas, y yo sentía que podía hacer las cosas mejor. Entonces, todo lo que aprendí de Seiden fueron los principios que yo aplico a Nessus. Yo quería que Nessus fuera autosuficiente, que la gente fuera a buscar utilidades y hacer que funcionara. Quería una interfaz de usuario gráfica que fuera fácil de usar. Y también la quería de fuente abierta. Entonces lo que hice fue que trabajé en ella por un año, básicamente, y agregué el sistema que era totalmente de fuente abierta, era fácil de extender. Y posteé en esa época en Backtrack, no sé si ustedes lo recuerdan. Me acuerdo del mailing list. Y bueno, lo posteé y después
Pensé que estaba listo, que quizá iba a hacer algunas actualizaciones, algunos reportes y que eso iba a ser todo. Ahora, aquí estamos unos años después y seguía trabajando en ello. Cuando lo posteé al mailing list, lo que pasó fue que recibí feedback y que fue impresionante realmente. Era dial-up en ese momento, era por cable, el internet en ese momento. Entonces, era distinto. Yo me acuerdo una época en que básicamente recibía muchos emails de la gente, muchos requerimientos, reportes, preguntándome hacia dónde iba esto, etcétera. Entonces, me desconectaba, me respondía a todos estos emails y me conectaba nuevamente para enviarlos. Entonces, todo eso fue muy emocionante. Me gradué del colegio y empecé la universidad después. Y cuando empecé la universidad, continué mejorando Nessus. Agregué más chequeos de seguridad. Había 50 en un momento, 50 chequeos de seguridad, y ahora tiene más de 100.000. Entonces hemos estado ocupados. Empezamos a trabajar en esto y la gente en las compañías empezó a utilizarlo, el gobierno federal en Estados Unidos, también el gobierno de Francia, grandes empresas, etcétera. Todas ellas empezaron a usar Nessus y empezamos a tener cada vez más requerimientos. Entonces, empecé a recibir estas demandas de los usuarios para llevarlo al próximo nivel. En este momento, Nessus estaba bien escanear lo que se llamaba el DMZ. Eso era lo que la gente quería usar al principio. Pero no solo querían tener una visión de la infraestructura externa, sino que querían ver la parte interna. Querían ver qué debilidades había en la red. Teníamos a gente que se podían conectar al VPN. Y bueno, en ese momento teníamos que tener en mente que estaba la burbuja del punto com y muchas empresas se querían conectar. Entonces era difícil desde el punto de vista de seguridad. Tenía todos estos requerimientos y las empresas empezaron a usar a Nessus comercialmente y lo empezaron a vender también como un software. Pero empezamos a ver a otras compañías que empezaron a crear sitios web a partir de Nessus. Entonces yo dije, bueno, quizá debería tratar de hacerlo, de convertir esto en mi trabajo y de llevarlo al próximo nivel yo mismo en vez de que lo hagan otras personas y se beneficien de mi trabajo. Empecé mi primera compañía en Francia que se llamaba Nessus Consulting y yo vendía un contrato de Nessus. Teníamos también días de fuente abierta, había algunas cosas que eran gratis, otras cosas que eran pagas. Empecé a vender entonces contratos de soporte. Mis primeros clientes fueron el gobierno francés y una empresa grande francesa también. Así que se sintió muy bien eso, porque yo tenía 20 años, me había retirado de la universidad, es decir, que yo solo terminé el colegio. Y es por eso que solo sé leer y escribir y nada más. Y continué haciendo esto. Ahora el problema es que en el momento era difícil, el mercado no estaba tan abierto a todo esto y lo más importante es que todo estaba pasando en Estados Unidos, todo, todo el dinamismo del punto com, todas estas cosas. Hice bastante seguridad, escribieron un IDS en ese momento que se llamaba Dragon y fue muy exitoso en ese momento. Y empezamos y decidimos, bueno, deberíamos crear una compañía acá, porque yo me trasladé una compañía entonces acá, y el objetivo de la empresa es proporcionar una visión central de toda la infraestructura. Entonces,
lanzamos un producto que todavía se llama, que todavía existe para los centros de seguridad, y la idea era poder tener varios escáneres Nessus que podíamos usar y poder proporcionar al usuario con todo el dinamismo, ver quién estaba a cargo de qué. Entonces nos permitía ver el flujo de trabajo y poder manejar los diferentes dinamismos. Los clientes dijeron básicamente sí, el uso fuera de la red está bien, ese es el punto de vista de los hackers, pero quiero saber sobre todo, no solamente sobre lo que es fácil detectar remotamente. Así es que empezamos a ver el escaneo, donde si el usuario final nos da la contraseña con el sistema, tenemos que iniciar sesión y hacer una auditoría desde la parte interna, donde faltan, por ejemplo, parches o faltas de configuración, sino que también íbamos a ver políticas y listas de verificación bastante estrictas, etcétera. Así que esto empezó a evolucionar y empezamos a entregar más soporte a sistemas operativos, empezamos a evolucionar con Windows, Linux, Solaris, etcétera. Y empezamos a tener éxito con defensa en Estados Unidos. También empezamos a tener éxito en el espacio comercial y mucha demanda de los clientes. Pasó una cosa, que es que tuvimos que cerrar la fuente de Nessus porque vimos que a pesar de su éxito estábamos compitiendo con muchas empresas que estaban utilizando la fuente abierta de Nessus y estaban usándola sin siquiera mandar los reportes de error. Estaban usando nuestro software, pero no eran desarrolladores. No escribían código, nos mandaban los reportes, nos decían que no funcionaba. Entonces, tomamos la decisión difícil de cerrar la fuente de Nessus. Y tomamos un proyecto de fuente abierta para ver si sobrevivía. Y lo hicimos bien, porque lo usamos de dos formas. Primero, entregamos a todos los usuarios un software incluso más fácil de usar, porque nos pusimos un desafío mucho más alto, tenía que ser más fácil de instalar, por ejemplo. Ese fue un gran cambio. Y lo último que hicimos fue que comenzamos a beneficiarnos de esto comercialmente hablando, porque la competencia dejó de usar Nessus y también nos beneficiamos de esto comercialmente porque teníamos más clientes y decidimos invertir en todos nuestros nuevos ingresos en desarrollar un equipo de desarrollo más grande, porque creo en este tipo de cosas. Y voy a hablar de esto más adelante. Lo que hacemos se trata de tener la evaluación más precisa posible. Por lo tanto, invertimos en equipos y actualmente en 2020 tenemos más de 400 ingenieros haciendo investigación, haciendo verificaciones de seguridad, asegurándose de que todo se cumpla debidamente. Tenemos un equipo de investigación que está compuesto de alrededor de 10 personas que básicamente toman hardware y software y lo ven para ver si es que tienen algún tipo de fallas, tienen algún tipo de problemas de configuración, y así es como revisan el sistema para generar conciencia en cuanto a algún tipo de problemas. Comenzamos a hacer entonces todo este trabajo y empezamos a invertir. Pero lo que también vimos es que el tema se volvió cada vez más estratégico. Si vemos la evolución de la tecnología durante los últimos 10 años, entre
el cambio hacia las máquinas virtuales, luego hacia la nube, luego hacia los dispositivos IoT y luego en Enterprise, luego el ecosistema. Hay gente que quiere trabajar en Mac, otros que quieren trabajar en un PC. Me sorprende bastante ver cómo las cosas se han descentralizado. Nunca las cosas se han descentralizado tanto como hoy en día. Si uno le va bastante bien con Active Directory, uno puede manejar todo, uno puede poner parches y ya está. Hoy, entre todos los proveedores y las infraestructuras, no se trata solamente del control, es mucho más fácil traer nuevos dispositivos. Puede ser con Wi-Fi local, etcétera. Y el resultado de esto es que la administración nunca ha sido tan crítica, porque a uno le entrega una visión muy clara de toda la infraestructura, sin importar lo que pase. Y si estamos hablando de un dispositivo del que nunca hemos escuchado hablar, uno igual puede hacer un buen trabajo. Y así es como las cosas empezaron a evolucionar y convertirse en algo más caótico. Lo que hemos visto en los últimos años es que el mercado ha cambiado un poco. Y ha cambiado en términos de que ahora se trata de qué hago con estos datos, cómo lo puedo solucionar de manera eficiente, cómo puedo saber que estoy trabajando de manera segura. Entonces, el año pasado trabajamos mucho para tomar todos los datos básicos, los datos fundamentales, y con eso hicimos dos cosas. Uno, empezamos a tomar la seguridad primaria. Eso significa que nos dimos cuenta, que supusimos que no había forma alguna de que las empresas pudieran solucionar todo. Y las industrias son bastante binarias. O son muy seguras o no lo son. Hay muy poco entre medio. Hay un sistema que se llama CVSS. Si vemos todos los códigos, realmente hay dos peaks. Uno se clasifica como bajo, que no es importante, y otro que es alto y crítico. Y hay muy poco entre medio. Lo que hicimos primero entonces fue desarrollar nuestro propio sistema que se llamaba BPR, que ve la seguridad no en el contexto de un laboratorio donde uno puede hacer todas las pruebas necesarias por el tiempo necesario, sino que en un contexto del mundo real. Tomamos cosas en consideración, como por ejemplo, la gente que habla al respecto en Twitter, en la web. La última vez que hubo un flujo parecido en software parecido, ¿qué pasó? Vemos lo que los clientes priorizan, por ejemplo, en lo que tienen que trabajar primero. Lo que significa esto es que ayudamos a los clientes a enfocarse primero en lo que probablemente va a ser un punto de trabajo. VPR es un componente predictivo donde con cierto tipo de flujos y de software podemos predecir lo que podría pasar. Otra de las cosas de las que nos dimos cuenta es que es muy bueno tener datos, pero ¿de qué manera lo comunicamos? Y mientras iba evolucionando el rol de CSO, hace
tiempo, hace 20 años atrás, nadie sabía de esto. Esa persona no se sabía mucho de lo que era. Hoy en día, el rol del CSO es muy estratégico, es ayudar a las compañías a gestionar su información, a desplazarse hacia la nube. Y el problema es que el rol se ha convertido en algo más estratégico, pero las herramientas son cada vez más técnicas. Y uno no puede tener a un CSO que vaya a la junta directiva y diga, mira, esto es algo que sea bastante técnico, sino que tiene que hablar de manera más relacionada con el negocio, se tiene que hablar del proceso que no funciona, se tiene que hablar de las unidades del negocio. Hay que tener un punto de vista de su propia seguridad. ¿De qué manera se determina eso también? Lo que hicimos entonces es que tenemos una herramienta que se llama Lumin, que está en la nube y que viene con Nessus. Y esta herramienta está aquí para entregarles a nuestros usuarios un conjunto de herramientas para ayudarles a hablar en términos comerciales con sus pares. Entonces, les ayuda a identificar los procesos comerciales. No se habla entonces de redes ni de temas parecidos, sino que se habla de ramas de ventas, se habla de sitios de comercio electrónico. Es para presentar los datos de esa forma. Luego se agrega la noción de criticidad, que es crítico, que es menos crítico. Y luego vemos la red y empecemos a ver todos los dispositivos y lo que se ve realmente importante. Se ven todos esos elementos. Ayudamos a los clientes a determinar cuáles son los elementos más importantes para el negocio y los que no lo son tanto. También ayudamos a designar los resultados por unidades de negocio, no hablar de los resultados per se, sino los que están en conformidad y los que no. También los que se pueden comparar con los usuarios que tenemos en nuestra nube. También hacemos benchmarking y ahí los usuarios ven dónde se encuentran en términos de ciberseguridad en comparación con sus pares o con toda la base de clientes. Porque en este momento es muy importante para que un CSO pueda dirigirse a la junta directiva y demostrar que las cosas no van a ser perfectas, nunca lo van a hacer. Pero si son mucho mejor que el resto, entonces sí, lo está haciendo bien. Por supuesto, siempre hay cosas que se pueden mejorar, pero eso ya significa que lo estamos haciendo bien. Y eso lo vemos como un vuelco, como un cambio. Y durante los próximos años, en lo que vamos a trabajar es entregar un conjunto abierto de orientación / minería de datos para todos los flujos y para toda la información que recopilemos. Ahí vamos a entregarle a nuestros usuarios la capacidad de ver cómo se comparan con los demás. ¿De qué manera me comparo yo con otros clientes? ¿Dónde me encuentro? ¿En la parte superior? ¿Estoy bien? Y esto me emociona bastante. Les da visibilidad y queremos llevarlo al siguiente nivel, donde para que podamos tener una discusión acerca de los procesos y así utilizarlo para las tecnologías.
Así es que bien, si ahora tienen alguna pregunta, por favor escríbanla en el chat. La pueden escribir en inglés o en español. Muchas gracias, Renu. Fue una charla bastante interesante, bastante buena. Tú eres una leyenda de la ciberseguridad. Tengo una pregunta. ¿Cuál es el futuro de Nessus, considerando la situación actual de la ciberseguridad? Bueno, en Nessus seguimos gastando muchos recursos en el desarrollo de Nessus. Entonces hay un par de cosas. Lo primero es que seguimos pensando que necesitamos Nessus como una herramienta para poder trabajar en todo lo que hacemos, pero tenemos muchos consultores y muchos testeadores que usamos hoy y que lo usan hoy y queremos que lo sigan usando, por supuesto. Entonces vamos a invertir de esta forma. Ahora, la segunda pregunta es, ¿cómo va cambiando todo? La nube, todas las cosas que van apareciendo. Y básicamente lo que podemos ver ahí es cómo Nessus puede encajar en ese modelo. Y lo hacemos con nuevas tecnologías. Nosotros anunciamos algo que se llama Fiction Scanning hace unas semanas, que utiliza nuestra tecnología para, en vez de tocar el dispositivo en sí mismo, en vez de desplegar un agente, lo que nosotros hacemos es desplegar una infraestructura WS sin atacar el sistema. Y así podemos tener una visión precisa de la seguridad eh, sin desplegar nada más. Estamos muy entusiasmados con esto, lo van a poder ver y pensamos que vamos a hacer una gran diferencia con esto. Ok, gracias. Déjame ver si es que hay alguna otra pregunta, por favor, en el canal de YouTube. No, la gente es muy tímida, pero yo tengo otra. ¿Qué piensas acerca de las tendencias de la ciberseguridad ahora, acerca de los incidentes que han ocurrido en la pandemia? ¿Cuál es el futuro que podemos esperar? Es interesante. Vamos a ver. Me parece que la pandemia creó muchas dinámicas interesantes. La primera es que nosotros todos hemos visto una transformación digital masiva. Muchas empresas que eran anti-cloud, otras pro-cloud. Entonces las cosas han pasado tan rápido que uno no se ha tenido tanto la experticia para desplegar la seguridad. Ahora, lo otro es que toda la gente está trabajando desde la casa, entonces tenemos estos problemas de qué pasa con todos los laptops, qué va a pasar cuando la gente vuelva a la oficina, van a volver con muchos virus, por ejemplo, con malware, porque sus hijos pusieron un puerto USB o cualquier cosa en el computador. Entonces va a ser muy interesante ver lo que va a pasar. Y lo otro que ha pasado que es interesante en pandemia es que, bueno, sabemos que hay muchos dispositivos IoT cuya seguridad es una broma. Básicamente tenemos muchos dispositivos y no hay concepto de seguridad, a veces ni siquiera se puede actualizar. Y pienso que como industria ni siquiera nos importa porque son usuarios domésticos. No sé, tenemos una cámara china que nunca hemos escuchado el nombre, pero da lo mismo, la usamos igual. Pero si la gente continúa trabajando desde la casa, que va a ser el nuevo normal, me parece que la gente va a volver, algunos van a volver a la oficina, pero muchos van a quedarse en la casa. Entonces todos estos dispositivos pueden escuchar sus conversaciones, pueden ver su pantalla. Entonces, ¿quién es el responsable de asegurar todo eso? ¿Cómo, como industria, cómo vamos a abordar este problema de que tenemos una cámara en la oficina y ahora la información confidencial está siendo transmitida? Quizás
a algún proveedor de la nube en algún lugar. Imagínese usted, doctor, habla cosas privadas con su paciente y toda esa información está siendo registrada y enviada. Entonces, hay que empezar a trabajar con los gobiernos para poder entregar guías en cuanto a los dispositivos y a la seguridad de estos dispositivos. Sí, es verdad, tienes razón. Déjame chequear, por favor, si hay alguna pregunta. No, me parece que no. Tengo otra pregunta. ¿Qué piensas acerca de la privacidad en el Internet? O la falta de privacidad. Bueno, lo que acabo de decir de IoT es exactamente lo mismo. Creo que hemos visto la privacidad como un problema y la seguridad como otro problema. Y me parece que tiene mucho que ver una cosa con la otra, porque lo que importa hoy no es tanto el dispositivo, sino que sus datos. Es lo que hace, es quién es usted. Y por eso me parece que los dos debates se van a fusionar en uno. Y creo que es momento de hacer eso. Yo soy un creyente absoluto en la posición de Apple en cuanto a seguridad. La gente pone demasiado en el Internet, no se sabe bien qué se hace con los datos. Me parece que muchas veces se crea mucha confusión más que información. Y me parece que definitivamente la seguridad es el debate de la próxima década. Hay una pregunta acá. Nessus es una gran herramienta, pero en la última época muchas VPNs no son detectadas. Bueno, contácteme, mándeme la lista. Nosotros hacemos mucho trabajo para poder detectar la mayoría de dispositivos posibles, pero muchas veces no los vemos. Entonces, quizá es una marca de la que no estamos al tanto, así que por favor, contáctenos, o mándenos un email. Excelente. Muchas gracias, Renaud, por tu charla. Fue muy bueno escucharte. Y esperamos poder verte en Chile en el futuro. Sí, yo también espero lo mismo. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Renaud. And thank you very